nuevo ministro de Justicia Ahora. con la Corte Suprema. Dani Linares, te escuchamos. ¿Qué tal, Carla? Claro, estamos ya por iniciar el punto de prensa que está comprometido para las 9:30 de la mañana, precisamente de la vocera de la Corte Suprema. Será la primera quien tome la palabra en este punto de prensa. El ministro Luis Cordero ya se encuentra también en este salón, pero será el segundo en hablar. El primero será, ahí viene ingresando la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, precisamente para dar cuenta de esta cita protocolar que ha sostenido el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema, con el nuevo ministro de Justicia. Escuchamos de inmediato a la vocera de la Corte Suprema. ¿Ustedes me avisan? ¿Estaríamos? Muy buenos días a todos. Hoy día el Pleno de la Corte Suprema ha tenido el agrado de recibir en una reunión en principio protocolar al nuevo señor ministro de Justicia, don Luis Cordero. Hemos tenido una muy grata conversación en la cual tanto el presidente de la Corte como los ministros lo hemos felicitado por su nombramiento y, por supuesto, deseado que tenga una estupenda gestión. Sin perjuicio de eso, se han tratado algunos temas, pero del punto de vista solamente de un planteamiento. No se ha tomado, por supuesto, ningún acuerdo sobre ello, pero se han manifestado algunas preocupaciones que nos gustaría que sean materia de la agenda del Ministerio de Justicia. Entre ellos, por supuesto, seguir con todos los desarrollos que se han ido realizando en materia de derechos humanos, que son uno de los grandes objetivos, por supuesto, de la Administración de Justicia, su protección y, por supuesto, la persecución de los atentados contra ellos. También hemos tratado las situaciones que es importante revisar en cuanto a lo carcelario y a la rehabilitación de las personas que incurren en delitos. Hemos mencionado también la importancia que tiene para el Poder Judicial algunos temas de administración, como la creación de nuevas salas en algunas cortes y algunos problemas también que tienen que ver con la seguridad según las zonas en que se encuentran. Se ha destacado que durante la gestión de la ministra anterior tuvimos una muy buena relación con el Ministerio que esperamos también mantener y, en consecuencia, que haya una continuidad del punto de vista de la gestión anterior y de la gestión que ahora hará el ministro Cordero. Y se ha destacado también que existen una serie de normativas que tienen que ver, por ejemplo, con la reforma procesal civil y con otros temas también de esta especie que nos gustaría que se aceleren, lo mismo que los temas de nombramientos pendientes que se han lentificado por obvias razones, porque ha habido otros temas de los cuales hacerse cargo. Esa ha sido en general la conversación que se ha mantenido con el ministro, ha sido muy grata, nos sentimos muy contentos de ese punto de vista y le hemos ofrecido desde ya tanto nuestra participación como apoyo en aquellas materias en que él así lo determine y con especial énfasis para terminar en aquello que es el proceso constitucional que viene, porque en el proceso anterior la Corte Suprema trató de colaborar, pero no siempre pudo ser oída en toda la medida de lo que nosotros hubiéramos esperado, y le hemos pedido al ministro que ojalá en lo que toca al Ministerio de Justicia podamos mantener un diálogo muy cercano en materia de lo que viene constitucionalmente y que podamos, desde ese punto de vista, llegar a aquellos que van a hacer un nuevo proyecto constitucional para Chile. Eso ha sido en síntesis y quedo a disposición para cualquier pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarle por la situación relativa a los indultos, particularmente sobre la viabilidad jurídica, ¿no? Si esto es posible revertir. ¿Cuál es la opinión respecto al No tribunal? fue materia de esta reunión y, como lo hemos dicho nosotros, el Poder Judicial no se pronuncia en materias que eventualmente se podrían judicializar. Buenos días, ministra. ¿Cómo quedan las relaciones con el gobierno? Usted ya había dado por zanjada esta especie de polémica también a raíz de los indultos. Usted dice que espera una continuidad con la administración pasada del Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que se habló hoy en esta reunión? Usted dice que no se tocó precisamente el tema de los indultos. Exactamente, no precisamente, sino que en absoluto. No es
no es un tema de la agenda de lo que se trató hoy. A nosotros no nos corresponde pronunciarnos en esa materia, se trata de una atribución del presidente de la República y en consecuencia las observaciones que se hagan sobre ese tema no le corresponden al Poder Judicial, salvo que alguna situación, como lo dije antes, se judicializara. Nosotros tuvimos con el Ministerio, con su composición anterior, una muy buena relación y hemos destacado que esperamos también seguirla teniendo con el nuevo ministro. Ministra, muy buenos días. Quería consultarle por los dichos de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien señaló que los tribunales de justicia estarían aplicando de manera irregular el síndrome de alienación parental. Quería saber qué opina sobre esta apreciación. Yo no le puedo decir cómo cada juez de familia analiza el tema de la alienación parental. Obviamente que siempre que se discute, ¿no es cierto?, el cuidado personal de un menor, puede haber la impresión de las partes, ¿no es cierto?, que la otra está tratando de alguna manera de manipular a los hijos en ese sentido, pero la apreciación de la prueba en esa materia, en que hay un consejero técnico en el tribunal y hay un juez que está interpretando la prueba, es un tema privativo de cada uno de los tribunales. En consecuencia, nosotros no podemos como Corte Suprema hacer un lineamiento en esa materia y puede ser, ¿no es cierto?, que lo que se conozca como irregularidad tenga que ver con que en algunos casos se configura esa figura, valga la redundancia, y en otros casos no, ¿no? Lo que se llama intermitencia a veces tiene que ver en que hay casos que sí aparece una situación y en otros que por la prueba no se puede determinar que aparezca. Perfecto. Pero la ministra cuestiona su existencia, señalando que es un invento de los años 80. ¿Qué puede decir usted al respecto? Mire, yo no soy psicóloga, ¿ah? Esto no es un invento, es algo a lo que se ha llegado de acuerdo a exámenes psicológicos y en consecuencia no me atrevería a decir que se trata de un invento, sino que de un tema que se ha detectado en pericias psicológicas. Ahora, la procedencia, improcedencia y si estiman los jueces de familia que ello procede o no, no es materia, por supuesto, de nosotros como Corte Suprema. Es un tema jurisdiccional de cada juez. Hola, ministra, ¿cómo está? La Asociación de ISAPRES emitió una declaración buscando que la Superintendencia de Salud cumpla el fallo de la Corte Suprema. Dicen que no se ha convocado por parte de la Superintendencia un análisis de riesgos, no se ha vuelto a citar una mesa de trabajo que lidera el Ministerio de Salud. Sé que se le ha insistido en esta pregunta, pero ¿hay un plazo estipulado en el fallo de la Corte Suprema para que tome acción la Superintendencia? La Corte Suprema en el fallo sobre esta materia dijo que en el plazo de 6 meses tenía que resolverse el modo en que se iba a cumplir el fallo. ¿Por qué? Porque aquí hay temas de excedentes, hay temas de cambios de planes, hay temas de ISAPRES que tenían una tabla de factores distinta a la tabla de factores de la superintendencia. Entonces esto no es un tema tan sencillo, si ustedes quieren, como si uno dijera, mire, entregue esto o pague esto otro, sino que es un tema que requiere un análisis caso a caso de contratos y casos. Y justamente por eso es que la Corte Suprema no puede actuar como un perito técnico en esta materia, sino que dio los grandes lineamientos. ¿Cuáles son los grandes lineamientos? La tabla de factores es la fijada por la superintendencia. Cada familia es un plan base, no varios planes base. Y hay una reserva, si ustedes quieren, o una exclusión de los menores de 2 años. En eso consiste en síntesis este fallo. Pero llevar eso a la práctica requiere, obviamente, una disposición y una administración de lo que se ha resuelto en ese fallo, que es un tema de la superintendencia, que no es un tema nuestro, y por eso se dio un plazo para que esto se resuelva, porque no puede el tribunal en una sede de medidas cautelares, ¿no es cierto?, o de acciones cautelares, empezar a tomar decisiones sobre excedentes, dineros, cambios de contrato. Y eso es algo que tiene que hacerse por la vía administrativa, por la respectiva superintendencia. Las palabras de la vocera de la Corte, Vivan, con este punto de prensa tras la reunión protocolar con el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, que se encuentra aquí mismo en esta sala, tras las cámaras, escuchando a la vocera del máximo tribunal, precisamente para él ahora tomar la palabra luego de esta cita protocolar. Va ahí a prepararse a través de
la instalación de un micrófono para que la transmisión también del Poder Judicial pueda captar las declaraciones del ministro Luis Cordero tras esta cita, ¿no?, de carácter protocolar. Lo aclaró la propia vocera del máximo tribunal, no fue tema la situación de los indultos, y sobre aquello señaló que no puede referirse debido a que esto en algún momento se va a judicializar y ahí recién la Corte podrá tener pronunciamiento al respecto. Escuchemos al ministro. Al Pleno de la Corte Suprema y a su presidente subrogante, don Aroldo Brito, haber aceptado mi visita al día de hoy. Como ha señalado la ministra Vivanco, fue no solo una conversación protocolar, sino que también fue una conversación sobre algunos aspectos que son claves. Esto es relevante por varios motivos que me parece importante destacar. El primero es que este es un año importante para la Corte Suprema, cumple 200 años. Es un año del debate constitucional, dada la reforma constitucional finalmente aprobada el día de ayer, y por lo tanto donde es muy relevante la forma y modo en que construimos las instituciones de justicia. Pero enseguida, una cuestión que es esencial para el ministerio que me toca encabezar, conversamos sobre la eficacia de algunas instituciones para que el sistema institucional funcione razonablemente bien. El Ministerio de Justicia tiene a su cargo una serie de servicios públicos que, si funcionan deficientemente, el sistema entero, el sistema de justicia entero, pasa a tener defectos y problemas. Así que ha sido una conversación muy productiva y también, diría, muy cordial y acogedora, y tiene mucha relevancia no solo para el Gobierno, sino que para mí en particular el día de hoy. Quedo disponible para algunas preguntas antes de partir. Ministro, por acá, Paulina García, queríamos preguntarle por el tema del indulto, si ya tuvo tiempo al menos para revisar algunos antecedentes de este tema y si usted está abierto o no a buscar eventuales responsabilidades en la interna del Ministerio de Justicia a propósito del tema de los indultos. Sé que se lo preguntamos ayer en el Palacio de la Moneda, usted dijo que estaba llegando y que quería ver los papeles. Queríamos saber si hoy ya vio los papeles. Bueno, papel hay que revisar mucho, pero lo que sí puedo decir son un par de cosas. Primero, los resultados asociados o los efectos asociados al indulto es un problema jurídico. Hoy me toca estar acá con el Pleno de la Corte Suprema. Y hoy ha aparecido la opinión de un ex ministro de la Corte Suprema y un respetado profesor de Derecho Administrativo, que es don Pedro Pierri, y que yo creo que revela bastante bien el dilema de derecho administrativo que está asociado a los indultos, es decir, cuáles son los efectos, cuáles son las posibilidades y cuáles son sus limitaciones. Lo digo porque cualquier opinión que sobre esos papeles uno tenga tiene que ver con esas restricciones formales y jurídicas que para esto son extremadamente relevantes, o para decirlo de otra manera, son las más importantes. ¿Okay? Y quiero profundizar además sobre ese punto por dos cuestiones adicionales. En estos momentos, como ustedes bien saben, existen 3 solicitudes de dictamen a la Contraloría General de la República. La Contraloría ha solicitado el informe del Ministerio, que tiene que evacuarse en los próximos 10 días, probablemente va a existir una prórroga, y ahí es esa decisión y en ese informe donde está la explicación procedimental y las cuestiones procedimentales desde el punto de vista jurídico al ejercicio de la potestad de indulto. Y en segundo lugar, la oposición ha anunciado 2 requerimientos al Tribunal Constitucional en contra de esos decretos. En consecuencia, y yo creo que es relevante para ustedes también, hoy la discusión ha quedado trabada sobre las consecuencias jurídicas de los indultos. Y por lo tanto, es mi opinión que en ese espacio se va a mantener por lo menos en las siguientes semanas. Ministro, ¿y sobre la opción de revertir o revocar estos indultos? Disculpe, ¿su nombre? Dani Linares, de TVN. Dani. Precisamente lo que he tratado de explicar, es decir, que no sean fome, ¿no? Pero hay instituciones legales que están muy reguladas en el sistema institucional chileno. Por eso recomiendo que lean la carta o la columna del exministro Pedro Pierri, que es más o menos el estándar de derecho administrativo que debiera uno tener en consideración en estos casos. Hay limitaciones por razones de mérito, pero aún cuando hay limitaciones desde el punto de vista de legalidad, hay cuestiones procedimentales y también hay cuestiones de limitación en ese sentido. Hoy, la manera en que se ha terminado la discusión, yo logro entender la inquietud política de ustedes, pero desde el punto de vista técnico,
Las 3 solicitudes de dictamen en Contraloría y los 2 anunciados requerimientos llevan a que la discusión de indultos quede hoy día trabada como una discusión estrictamente jurídica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo está, ministro? Bien, Muy bien. buenos días. ¿Cuál va a ser la estrategia del gobierno y de su ministerio para afrontar esta crisis de los indultos? ¿Se van a realizar o se va a tomar alguna medida interna para buscar alguna sanción administrativa? ¿Y qué estrategia va a tener para resolver esta crisis a nivel de gobierno? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es implícita en las que yo he dado con anterioridad. Dada la discusión que ha planteado la oposición ante la Contraloría y probablemente ante el Tribunal Constitucional, hoy esta es una discusión jurídica que se va a resolver en las próximas semanas o en los próximos meses, dependiendo de cuál sea el instrumento que se termine haciendo. Mientras eso esté en ese espacio, ese va a ser el espacio en que el Ejecutivo y el Ministerio de Justicia va a informar y va a evaluar. Ministro, buenos días. Hacerle otra pregunta respecto a otro tema. Ya fue designado el nuevo fiscal nacional, sí. Ángel Valencia. Hoy se publicó a través de Ciper Chile una situación respecto de la emisión de unas boletas 57 del actual fiscal hacia el entonces alcalde Felipe Guevara de la comuna de Barnechea. ¿Cuál es su visión respecto a la situación? ¿Existen inconvenientes considerando que el mismo fiscal Valencia dijo no conocer precisamente al edil y también intendente metropolitano en su entonces? A ver, es poco lo que le puedo decir ahí. Primero, porque el nombramiento del fiscal Valencia ha sido ratificado por el Senado, su decreto de nombramiento ya se encuentra tomado razón y hoy ha asumido funciones, ¿sí? Pero además hay un aspecto constitucional que es relevante. El fiscal nacional y la Fiscalía Nacional es una autonomía constitucional respecto de la cual el Ejecutivo solo no tiene ningún vínculo, ni siquiera ni de dependencia ni de supervigilancia. Cualquier respuesta a esa pregunta es algo que tiene que responder el Ministerio Público, en particular el fiscal Valencia. Ministro, muy buenos días. Quería nuevamente volver al tema de los indultos, disculpe. El presidente admitió desprolijidades en el proceso de ejecución de su decisión de los indultos. Quería preguntarle por eventuales sumarios, o ya le informaron que ya se tomaron todas las decisiones con respecto a eventuales responsabilidades internas, o si tiene usted un trabajo pendiente en ese sentido. Yo no puedo ser intérprete del presidente. El presidente es el que ha expresado esa opinión, pero también ha precisado a qué se refiere, y es una afirmación que está vinculada a las cuestiones políticas, ¿no? Eso tuvo consecuencias, una de esas consecuencias que ustedes me tienen acá, ¿sí? Sobre la eventual responsabilidad administrativa, mire, mientras las responsabilidades administrativas son resultado de consecuencias jurídicas y mientras esta sea planteada como una discusión jurídica, esta discusión se plantea en esos ámbitos como ha sido planteado, no por el Ejecutivo, sino como ha sido planteado por la oposición, en ese espacio se mantendrá. Las responsabilidades disciplinarias es algo que por ahora no forma parte de la discusión, fundamentalmente porque el Gobierno tiene que responder a los oficios de la Contraloría y esperar el requerimiento que ha anunciado la oposición al Tribunal Constitucional. Eso. Yo tengo que ir. Ministro, una última consulta. La última, y no es de mala disposición, sino que fundamentalmente porque me tengo que trasladar a otra reunión. Claro, es que lo que pasa es que ayer también se le preguntó y usted dijo que ya teniendo más antecedentes iba a consultar. Se le preguntó ayer si los indultos estaban ajustados a derecho. Ahora que revisó los antecedentes, ¿cuál es su opinión? Yo le quiero decir que lo que pasa es que esto sería como que yo le definiera la estrategia del caso, dado que hay alguien que los ha objetado, que es lo que tenemos hoy día en Contraloría, ¿cierto? Se lo plantea del siguiente modo. En el sistema institucional chileno, un acto administrativo legalmente emitido que ha producido sus efectos, esto no lo digo yo, esto es lo que dice la ley, ¿sí? Tiene presunción de legalidad. Y mientras esa presunción de legalidad no sea derribada, esos actos administrativos son ajustados a derecho. Eso es lo que le puedo decir por ahora. Eso. Señoritas, caballeros, muchas gracias. La palabra del nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, desde el Tribunal de la Corte Suprema, tras esta reunión protocolar con el máximo tribunal, abordando los temas de contingencia. Señalaba el ministro respecto a los indultos, ¿no?, que es una situación que está
hoy judicializada, por ende ese va a ser el camino que tendrá la resolución sobre esta materia una vez que se zanjen aquellas solicitudes presentadas ante el Tribunal Constitucional o bien ante la Contraloría como los organismos que hoy están revisando el caso de estas solicitudes presentadas por los parlamentarios de oposición en particular sobre lo que está ocurriendo con los indultos y otros temas también de contingencia que abordaba el ministro en esta cita con los representantes del máximo tribunal. Bien, Dani, muchísimas gracias. Nos quedamos atentos ahí a todo lo que siga ocurriendo en el Palacio de Tribunales. Que tengas un muy buen día. Nos vemos.